En todas las épocas han aparecido líderes religiosos de los 4 rincones del mundo. Algunos fueron guías espirituales, otros portavoces de Dios. Pero ninguno fue tan lejos como Jesucristo. Su figura no se limita a la de un iluminado o a la de un profeta, sino que se identifica plenamente con el Creador. Jesús de Nazaret pretendía ser Dios mismo. Se trata de una auténtica excepción. Pero ¿realmente podemos afirmar su carácter histórico? ¿Y de haber existido, se atribuyó a sí mismo el rango de divinidad? ¿O esto es fruto de relatos posteriores? Los evangelios no nos informan sobre todo lo que aconteció. Pero hay una objetividad en el texto. O esto ha ocurrido o no ha ocurrido. Pero si no ha ocurrido, entonces la verdad del cristianismo no existe, no tiene fundamento. Si esto fuera un cuento, una fábula, un mito, nuestra fe no tendría sentido. Por muy conmovedor que resulte, un cristianismo legendario no sirve de nada. En ese caso, ¿hasta dónde llega la huella histórica de Jesucristo? Fuentes históricas que aludan a Cristo, a Jesús de Nazaret, tenemos de varios tipos. Tenemos principalmente 2 fuentes, las de autores no cristianos y las de autores cristianos. De los testimonios que tenemos en la antigua Roma, hay varios que son clave por razones distintas. El autor más importante probablemente sea Cornelio Tácito. Anales de la historia de Roma es el libro más importante de Cornelio Tácito, donde habla precisamente de la hostilidad de los romanos hacia los cristianos. Las cosas que se decían de los cristianos eran muy duras, ¿eh? Habla de la presencia de los cristianos en Roma, reconoce la figura de Jesucristo, ya habla de su muerte y del reconocimiento de la historia, de lo sucedido en Judea. Suetonio fue un gran historiador y de Suetonio tenemos muchos escritos que se refieren no tanto al cristianismo como a la historia de Roma en sí. Lo que cuenta es que ya los cristianos causaban alborotos en Roma por causa de un tal Crestos. Crestos no es un nombre común y sin embargo aparecen algunos escritos con esta grafía. Plinio el Joven es lo que llamamos una fuente de fiar. Era una persona que yo creo estaba dotada de una capacidad de observación fuera de lo común. Se extiende un poco más a narrar un poco el culto que dan a Jesús. Él observa un fenómeno que a él le llama profundamente la atención, que es cómo esta gente, hablando de los cristianos, son capaces de llevar a cabo estas prácticas en las que están perdiendo la vida. Hay otros autores que también hablan de Cristo, como por ejemplo el filósofo Mara Bar Serapión, Marco Cornelio Frontón, el filósofo Epícteto, el emperador Marco Aurelio. Son testimonios que son claramente anticristianos. Pero lo que vienen a afirmar estas fuentes básicamente es que Jesús murió crucificado bajo Poncio Pilato, pues acusado como malhechor. Entre las fuentes hebreas, el Talmud 43a de Babilonia habla precisamente de la versión hebrea de la condena y ejecución de Jesús. Aparece como un maestro, como hacedor de hechos prodigiosos, como alguien que ha suscitado un seguimiento popular y al mismo tiempo también una reacción de desprecio y hostilidad por parte de las autoridades judías de aquel tiempo. Es muy interesante el gran testimonio de Flavio Josefo. En aquella época vivía un sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y era apreciado por su virtud. Fueron numerosos los que se hicieron discípulos suyos, entre los judíos y otras naciones. Pilato lo condenó a ser crucificado y morir, pero los que se habían hecho discípulos suyos se pusieron a seguir sus enseñanzas. Ellos contaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo, y que era el Mesías del que los profetas habían contado tantas maravillas. Habla de un hombre sabio, un hombre que ha sido creído como Mesías por los suyos, un hombre que ha muerto en la cruz y cuya memoria se mantiene entre los suyos. Es decir, que no es un mito, es una persona histórica, concreta, que ha tenido una repercusión para los seguidores.
Además de estos testimonios de la historicidad de Jesús a través de autores, también hay inmensidad de fuentes arqueológicas que prueban lo mismo. Las excavaciones en el desierto sí que están sacando a la luz poblados, formas de vida, formas de gobierno. Se ha encontrado en Cesarea Marítima una piedra, un trozo de piedra con la inscripción de Poncio Pilato como prefecto. Es decir, que es una figura histórica, se puede datar el juicio de Jesús con un prefecto concreto. El palíndrome del Pater Noster es interesante, un texto que se puede interpretar de varias maneras. El que aparezca la expresión Pater Noster además en forma de cruz ya es significativo. Creo que tenemos suficientes documentos al margen de los 4 evangelios del Nuevo Testamento para asegurarnos que Cristo existió y que existió, cuándo existió y dónde existió. Creo que tenemos suficientes fuentes para eso. Las fuentes cristianas básicamente son 2, los evangelios y las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Son los libros que más, diríamos, se han criticado y se han puesto a prueba. Un criterio importante es la cercanía del texto al acontecimiento. Si son contemporáneos o poco después, se entiende que hay todavía testigos que presenciaron esos acontecimientos y por lo tanto pueden oponer, objetar o denunciar esos testimonios si han sido falseados. En ninguna de las circunstancias, ni con Homero, ni con Aristóteles, ni con Buda, sucede algo parecido a lo que sucede en el Nuevo Testamento. Están muy cercanas en el tiempo. O sea, lo escrito sobre Cristo está muy cercano al acontecimiento. Y luego también la cantidad de datos. Por ejemplo, tenemos unos 3.000 manuscritos de minúsculas, esto es mucho. Pero tenemos unos 300 manuscritos con letras unciales. Tenemos algunos de una gran antigüedad, por ejemplo, del siglo IV, el Sinaítico, el Vaticano, el Código Vaticano, que se conserva en el Vaticano, y el Códice Beza. Esos 3 testigos son fundamentales. Hoy ningún científico puede poner en duda la veracidad de estos textos. Los manuscritos que contienen una información tan cercana a la realidad, ¿no? Además, todo lo que se ha ido encontrando últimamente, tanto en Egipto como en Palestina. Lo que se puede decir sobre Jesucristo, tomando como fuente primaria el Nuevo Testamento, es que ha sucedido en el siglo I en Judea un acontecimiento importante referente a una persona que se llama Jesús de Nazaret, que hace milagros, que se dice que es hijo de Dios, que murió y resucitó en tiempos de Poncio Pilato. Eso es indudable. Comparando lo que se refiere a Jesús con obras de la antigüedad, la historicidad está a favor de Jesús. ¿Cómo sabemos que Sócrates existió? O Platón o Aristóteles. Si las copias que tenemos son copias de muchos siglos. La parte más antigua del Nuevo Testamento son las cartas paulinas. Y estos escritos han sido escritos durante su segundo y tercer viaje. Las cartas son un documento fiable por 2 motivos. Una, porque recogen la experiencia de una comunidad concreta, pero también porque Pablo recoge material prepaulino. Es decir, Pablo tiene una manera de escribir muy bonita. Recoge cánticos, recoge himnos, algunos escritos 10 años después del acontecimiento. Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La carta a los Filipenses es un himno cristiano primitivo del año 54, donde ya se ve la congruencia entre los escritos paulinos y el Nuevo Testamento, porque reconoce en Jesucristo una figura distinta de la de un Mesías político. En ese himno se afirma la preexistencia de Jesús y la divinidad de Jesús. Esta afirmación del nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Dios. Y ahí ya se ve perfectamente una reflexión que es prepaulina, que es el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. Y Pablo ha tenido la pedagogía de incorporar ese himno litúrgico a su carta para que los de Filipos reconozcan un himno que ya conocen ellos mismos. En la primera carta a los Corintios encontramos la misma idea.
Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Ese texto es un texto prepaulino, no es el griego de Pablo. La opinión común de los expertos es que apenas pasados 10 años después de la crucifixión de Cristo, ya hay en la vida de la comunidad cristiana testimonios claros del reconocimiento de estas dos fórmulas, de que Cristo es el Señor, de que es de origen divino, y esto ya forma parte de la vida de la Iglesia y de la liturgia cristiana anterior a San Pablo. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas se propone investigar y él recibe un texto, que es el texto de Marcos, un texto que ya ha conocido la comunidad cristiana. En torno al año 70 ese texto funciona, y funciona tanto que Mateo, al escribir su evangelio, y Lucas, al escribir su evangelio, lo incorporan. El funcionamiento del imperio dependía del género epistolar. Más de fiar que eso no había nada, porque lo que te llegaba por carta era la única noticia que tú tenías del mundo fuera de tu villa. Luego, el género epistolar tiene por eso la forma que elige Lucas, que Lucas no da puntada sin hilo, ni pone comas y puntos sin razón, está intentando revestir de una verosimilitud abrumadora un testimonio que él, por supuesto, considera como absolutamente incuestionable. La existencia de Jesucristo y la realidad de su insólita pretensión son la hipótesis más razonable. Pero, ¿de dónde proviene realmente esta pretensión? ¿De Jesucristo mismo? ¿O fueron la tradición y el Nuevo Testamento quienes le divinizaron a posteriori? ¿Se presentó realmente Jesús como un Mesías divino o solo fue un maestro de vida que fracasó en su intento de cambio social? La pretensión que tienen los evangelistas no es hacer una biografía de Jesús, es un querigma, es decir, es anunciar. Tampoco pretenden hacer un relato de crónica histórica. Lo que pretenden es comunicar quién es Jesús. Lo que pretenden los evangelios es dar a conocer la excepcionalidad del personaje, ayudar a la liturgia, al desarrollo de la liturgia, de la comunidad, y ayudar a los predicadores, a los misioneros que parten para anunciar el evangelio. Para que los hombres que lean esos libros crean en este hombre y creyendo en este hombre tengan vida. Estas características condicionan la forma de presentación del relato, pero no invalidan la historia. Hay muchísimas profecías del Antiguo Testamento que hablan del Mesías y cuáles son sus características, y Jesucristo las cumple todas. Lo que se destaca es que ni es político, ni es violento, ni tiene las características que le atribuye a Israel, o que piensa que Israel, un nuevo David, agresivo, aguerrido, batallador, que les defienda y les vengue de sus enemigos. Es otra cosa. Y tiene un carácter divino, que esto sí que ya es escandaloso dentro de la cultura judía, ¿no? Pero hay que señalar un punto importante. Aunque está dentro de esta tradición mesiánica y hay una continuidad que podríamos llamar judeocristiana, sin embargo hay una ruptura, hay un gap tremendo, ¿no?, entre lo que Cristo viene a decir y lo que es el judaísmo. Esa idea no estaba en la perspectiva de un judío. Y cuando las comunidades judeocristianas confiesan a Jesús como Señor, están dando un doble salto mortal. Eso indica que ha pasado algo. Básicamente la teoría paulinista podríamos decir que tiene su origen sobre todo en la teología alemana. Las primeras sospechas que se lanzan por parte de Strauss, Renan, y luego la culminación de la consideración de los evangelios como un constructo mitológico pospascual por parte de Bullmann,
son los que ponen el énfasis en esta idea de que San Pablo fue el que se inventó el cristianismo realmente, ¿no? Los estudios recientes sobre Pablo desmienten todo esto. Cristo no es el producto del mundo helénico de la época, no se ha divinizado a Jesús. Él se ha presentado con una categoría nueva, que es la relación con un Dios a quien llama Abba. Esta palabra es fundamental en Jesús. Siendo Pablo un judío ortodoxo, con toda seguridad abjuró del helenismo, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que cualquier idea de un Dios hecho hombre le repugnaba. Pablo no fundó el cristianismo. Pablo no inventó la Eucaristía. Pablo fue bautizado por creyentes. Pablo sometió al rito de los cristianos. La visión que tiene Jesucristo de sí mismo es tan escandalosamente diferente de lo que piensa un judío que tendría que ser el Mesías, que esto no puede habérselo inventado nadie. Hay muchas cosas que vienen directamente de Cristo, como por ejemplo el tema del reino de Dios, como por ejemplo el amor a los pobres, por ejemplo la oposición al culto de la época, la oposición al poder político, que no es una obra de Pablo, que es un hecho que Pablo recoge, porque él lo ha recibido, primero por tradición, y segundo porque lo que él ha recibido podemos constatarlo ya en la comunidad de Antioquía. El único origen razonable de la pretensión de Cristo de que es Dios parte del mismo, no puede ser invención de nadie más, porque sabía que eso era la causa por la cual sería justiciado. Según la crítica textual, el origen de la pretensión cristiana no puede ser una leyenda. Se trata de un hecho histórico que hunde sus raíces en la conciencia que el propio Jesús tiene de sí mismo y de su misión. Sin embargo, no puede probarse históricamente que Jesús de Nazaret fuera el Mesías y el verdadero Hijo de Dios. Ninguna fuente de documentación puede responder a este interrogante, salvo, quizás, la propia fe. El hecho de que Jesucristo haya existido no es determinante para que yo viva de una manera o de otra. Cristo ha existido realmente hace 2000 años en Palestina, pero lo que yo creo es que Cristo sigue vivo. Pocas personas habrá, no siendo trabajadores del imperio o altos cargos del imperio, de los que tengamos más información que de Cristo. Es un personaje, es un mito. Claro, para el creyente, es un mito, nos salva. Está todo dicho. Sabios de Oriente. Héroes griegos. Faraones. Césares. Monarcas del mundo entero. La historia ha encumbrado a muchos hombres a los altares de la divinidad. Jesucristo no fue ninguna excepción. Entonces, ¿qué le hace distinto? Y sobre todo, ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret? ¿Un impostor o el verdadero Hijo de Dios? La divinización es el fenómeno que se da en todas las religiones. El origen de esa divinización casi siempre, y ahí lo expresan los mitos muy bien, es el fruto del reconocimiento que hace la humanidad o la comunidad humana a aquellas personas que les han traído la paz que ellos anhelan. Tenemos que entender también que había muchos, y la gente lo conocía, la sociedad lo conocía, individuos que pretendían ser dioses o ser divinizados. El propio César es divinizado. En la religión griega tenemos desde luego figuras de hijos de dioses que habitan entre los hombres, como Heracles o Dioniso, pero no conviene olvidar que son mitos, que no son hombres que existieron realmente y después fueron divinizados por los poetas. Se diviniza a las víctimas, ¿no? En Cristo es divino antes de ser victimizado en la pasión. La consideración de su figura como la segunda persona de la Trinidad, encarnada y muerta y resucitada para la salvación de los hombres, eso no tiene paralelos en la religión griega. Irrumpe en la historia algo inédito, algo absolutamente novedoso, porque Él se pretende Dios y no es una cuestión de proyección antropomórfica como es el resto de los dioses de la humanidad, ni es el fruto de una creación de la propia comunidad humana, como suele resultar en el caso de los otros dioses.
por una parte, quiere dejar claro que Dios ha venido a la tierra y se ha encarnado en la tierra y en la vida de los hombres, y que Él es ese Dios, que Él es el Mesías esperado por Israel, por eso va a dar cantidad de signos donde Israel y todo judío sepa que esos gestos son mesiánicos permanentemente, y que esa pretensión mesiánica es universal. Y lo que Jesús ciertamente sí que se ve en muchos aspectos que va haciendo es que va llevando hasta el límite y rompiendo los moldes judíos previos a él. Pero si Jesucristo tenía la pretensión de ser Dios absoluto, ¿cómo se refleja esto en su relación con la fe judía? La ley para los judíos era las leyes básicas de su sociedad que gobernaban su relación con Dios, su relación con los demás. En el fondo, cuando un hombre se siente que cumpliendo la ley se salva a sí mismo y se convierte en juez de otros que no cumplen la ley. Eso es el espíritu de lo farisaico, ¿no? Cristo quiere superar este espíritu. Se da cuenta de que su pueblo, a quien ama y de que es parte, utiliza la ley de una manera distinta de la que fue dada en el principio en el monte Sinai. No es que la ley fuese opresiva, pero la forma de que se había interpretado sí que había llegado a hacerlo. Cuando Él se pretende cumplidor de la ley de Moisés, está diciendo que Él es más que Moisés y que aquí hay un nuevo Moisés y hay un nuevo Sinaí, y eso también lo hace con gestos. Hay una clara pretensión de Cristo de manifestar una nueva teofanía, una nueva aparición de Dios en la historia para dar una nueva ley al nuevo pueblo de Israel. Entonces Él tiene que dar una nueva interpretación de la ley si quiere ser este Mesías reconocido por ellos. Lo que Él hace, por ejemplo, es resumir toda la ley y los profetas en 2 preceptos: el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, no es una nueva ley, ya estaba en el Levítico. El sábado, el sábat, el día de descanso, se da para el ser humano, para que el ser humano pueda descansar en una economía preindustrial en la que el hombre y la mujer trabajaban 7 días a la semana para poder sobrevivir. Ya antiguamente se había dado una ley para que el hombre y la mujer descansaran un día a la semana, en la que no se produce y se confía de alguna manera en Dios. ¿Y qué haces si no trabajas? Pues socializas con los demás. Los fariseos habían cambiado todo esto en una serie de leyes y de prescripciones de qué hacer y qué no hacer. Y Jesús quiere volver otra vez a la radicalidad de la ley. La ley se ha dado para liberar al ser humano. Se os ha dicho el sábado no hay que trabajar, pero yo os digo que no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es cierto, esas frases lo que demuestran es una voluntad de renovación del judaísmo. Eso yo creo que es indudable. Eso no quiere decir echar por la borda la tradición judaica. Él lo que dice es que lo primero es el hombre, no la ley, porque la ley va por ese camino moralizante, pelagiano, exigente y duro, ¿no? Y Jesús lo que decía es que no, que se ama a Dios amando al prójimo, y si el prójimo está sufriendo, pues uno tiene el deber de ayudar al prójimo y no decir no puedo porque tengo que descansar y no puedo trabajar. Si Cristo cree que puede alterar la ley y incumplir el mandato del Sabbat, es porque sabe que es Dios. No se atrevería a hacerlo eso delante de un judío si no fuera porque va a inaugurar un nuevo orden. Por lo tanto, su pretensión es clara: yo soy Dios. Uno de los elementos claves de la teología de Cristo es dar signos suficientes como para que todo Israel, que está esperando el Mesías, en su época habían aparecido muchísimos Mesías y después siguieron apareciendo gente que pretendía ser Mesías e identificados por rabinos, ¿no? Es dar gestos inequívocos de que Él lo es. Por ejemplo, en la explanada del templo, cuando ve a los mercaderes con las mesas haciendo cambios de monedas para pagar el tributo, para pagar los animales del sacrificio, etc., el gesto de trenzar una cuerda, todo eso está en el Antiguo Testamento. Está en el contexto de la purificación del templo, ¿no? De que es un lugar santo en el cual la presencia de Dios no puede aceptar el mercadeo. Pero al poner en cuestión este sistema sacrificial, está poniendo en cuestión el Dios que está justificando y legitimando el funcionamiento de este sistema sacrificial. Respeta las fiestas judías, va a darles un significado, paga los impuestos,
va con sus padres al templo, discute con los doctores de la ley. Él está siempre presente en el templo porque allí es donde para su pueblo, que él es judío, Dios ha acontecido. Lo único que pasa es que Dios ha vuelto a acontecer y él tiene que dar una nueva lectura porque la religión se ha corrompido. O sea, la acción que realiza Jesús es poner en cuestión el significado del templo y en ese sentido una destrucción simbólica del templo. Yo soy el templo, yo lo destruiré, lo reconstruiré en 3 días y el templo sois vosotros y en ellos quiere habitar el Espíritu Santo. Está haciendo una reubicación del templo, ¿no? Y esto no es más que una último intento de decir, yo soy Dios. El comportamiento de Jesucristo delata su conciencia divina, pues solo Dios puede considerarse por encima de la ley, del sábado y del templo. Pero la inaudita pretensión de Cristo también se refleja en su relación con el Padre y en una conciencia mesiánica que Jesucristo demuestra al atribuirse títulos reservados a Dios en el Antiguo Testamento, como el de Pastor de Israel, Agua, Vida y Rey. La relación de Jesús con el Padre realmente sí es una novedad religiosa importantísima. La intimidad de Jesús con el Padre es única. Jesucristo no solamente se iguala con Dios, sino que afirma tener una relación íntima con Él. Y permanentemente se lo hace ver así a sus discípulos cuando se retira en Getsemaní, cuando los discursos de Juan, ¿no? Habla de que el que me ve a mí ve al Padre, y que solamente al Padre se accede por Él, que Él es el único mediador, y que por eso está aquí, porque es el delegado del Padre, como si dijéramos, para la humanidad. Los eruditos del tiempo en el judaísmo citaban otros rabinos y otro tipo de autoridades, y Jesús va directamente al Padre. Cuando él tenía esa pretensión de ser el Hijo de Dios, de ser uno con Dios, eso no era algo que se había contemplado en el judaísmo antes, porque Dios es Dios y es uno, y eso también afirmamos, pero Dios que tuviese hijos, sí, hijos, porque Dios tiene hijos, ¿no? Gente muy cercana a Él, pero que fuese de la misma esencia que Dios, pues eso era algo novedoso. Ningún otro profeta pretendía aquello. Y por ejemplo, un dato filológico que es interesantísimo es el uso de la palabra Abba. Abba significa papá, es una relación entrañable, no es una cuestión de reconocimiento de una autoritas o de un poder, de un pater potestas o no sé, omnipotente, omnímodo, que me vigila, no es eso, es cuando uno llama a otro papá, está reconociendo una relación única, que solamente puede comprender un padre y un hijo, ¿no? Nos enseña a orar diciendo Padre Nuestro, pero Él habla de mi Padre, o sea, habla de una relación íntima con Dios. Esta conciencia de filiación es única en la historia de las religiones. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde se hace explícita la autoconciencia que tiene Cristo de que Él es el Mesías. No todos aceptaban que era el Mesías, pero que pretendía ser el Mesías, pues era bastante evidente. Hubo muchos falsos Mesías, mucha gente que pretendía ser el Mesías. Jesús no era el único. Fundamentalmente está el hecho de que Jesús llama al pueblo entero, reconvoca a las tribus de todo Israel, a las tribus incluso perdidas, al elegir personas que estén junto a él, y precisamente en número de 12. El pasaje de la Samaritana, donde él se manifiesta curiosamente con esto que habíamos dicho, ¿no? Yo soy, ¿no?, el que te está hablando, el que tú estás esperando, ¿no?, como todo Israel, y por eso te conozco y conozco cuál es tu debilidad, y por eso te amo y te miro con ternura y te digo que el marido que tienes ahora tampoco es marido tuyo. Te estoy diciendo que Dios mismo viene a amarte a ti porque yo soy Dios. Y por eso te puedo reincorporar al pueblo de Israel y por eso puedo reconocerte una dignidad que no te reconoce la comunidad humana, ¿no? Cristo reitera mucho el yo soy, que Yahvé dice en el Sinaí a Moisés cuando le pregunta ¿qué le tengo que decir al pueblo que tú eres? Pero cuando dice yo soy, la forma en que lo dice es un código para yo soy quien soy. Yahvé, ¿no?, el nombre de Dios. Otro pasaje importante es, para mí, desde este punto de vista, el
el hecho de que el día del Yom Kippur él vaya con sus discípulos hacia Cesarea de Filipo, ¿no? Es un sitio corrompido, pagano, es imposible que un judío pise esa tierra. Y le hace una pregunta ya a los discípulos que es definitiva: ¿quién dice la gente que soy yo? Y allí confiesa Pedro, de forma espontánea, como él es, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios vivo. El reconocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios vivo es otro de los apelativos del Mesías. Y por eso le dice: esto, Simón Pedro, no te lo revela la carne ni la sangre, sino el Padre, ¿no?, que está en los cielos, ¿no? La conciencia mesiánica y la intimidad de Jesucristo con el Padre atestiguan de una incontestable pretensión de divinidad. Pero en última instancia, esta presunción divina solo tiene un objetivo: la fe de los hombres en Jesucristo como Dios Salvador. Y he aquí que le traen un paralítico echado sobre una camilla. Y al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico: confía, hijo, tus pecados están perdonados. Y algunos de los escribas pensaban entre sí: este blasfema. Jesús conoció sus pensamientos y dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados están perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y marcha a tu casa. Se levantó y marchó a su casa. Jesús no se plantea si la persona ha pecado o lo ha merecido o no lo ha merecido, porque la gracia viene o deviene y entra gratuitamente. Lo que está diciendo Cristo es: yo traigo la salvación, yo soy aquel que estáis esperando. ¿Y qué reclama esta oferta de salvación? Que creas en ella. Es otro de los grandes temas teológicos del Nuevo Testamento. ¿Qué es la fe? Fe es confianza en Dios. Confianza en que, aunque no lo parezca, solo el amor absoluto es la clave de todo. Respecto de los milagros de Jesús, son fundamentalmente signos de que a través de él la definitiva liberación llega. Es decir, son curaciones extraordinarias con las que, como para Dios todo es posible, se hace sensible a los hombres. Son eventos que nos hablan otra vez de la venida, de la irrupción del reinado de Dios y de la bondad de ese Dios quien es Rey. Y esto, ¿cómo dice Jesús que esto es verdad y que esta nueva situación está comenzando para todos? Pues realizando una serie de milagros, una serie de curaciones para algunos. Entonces estamos entrando en una situación en la que el pecado es perdonado y las enfermedades son superadas y son sanadas. Pues esta situación nueva que está comenzando con Jesús es una situación nueva para todos. No es imposible creer en los milagros en vida de Jesús, pero a su vez tampoco son pruebas de la divinidad de Jesús para quien no la crea previamente. Es una cosa extraordinaria que nosotros no somos capaces de aclarar por nuestros conocimientos, que es público, es decir, que se puede constatar, y que desde el punto de la fe nosotros se lo adjudicamos a Dios, pero este ya es un paso de la fe. Un milagro no prueba, porque todo milagro puede ser entendido al revés. Todo milagro puede ser siempre explicado desde otros puntos de vista. Siempre es verdad que lo sobrenatural o lo milagrero nos atrae muchísimo, ¿no? Pero lo que está diciendo Cristo es que el camino de acceso a la fe es encontrarse con el amor de Dios. Y por eso es muy importante que en toda la acción de Cristo milagrosa siempre vaya precedida de un tus pecados te son perdonados. Él perdonaba los pecados y Jesús, y claro, solo Dios puede perdonar los pecados. Yo puedo perdonarte si tú me pisas el pie, pero no te puedo perdonar por pisar el pie de otro. Le llevaron en la barca tal como se encontraba, y le acompañaban otras barcas, y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca, de manera que se inundaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y se calmó el viento, y se produjo una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, la esencia no está en veréis a un mago hacer cosas grandiosas.
sino veréis a un hombre que tiene poder sobre la tempestad. La tempestad es el paradigma de la muerte y del pecado. La fe es una especie de reclamo al agradecimiento, no reclamo a la inteligencia. Aunque la fe pueda y tenga que ser razonable y todo lo que tú quieras, el impacto que causa Cristo en el mundo judío no es por lo que apela a la inteligibilidad o a la racionalidad de lo que Él hace, sino al corazón de un hombre frágil, ¿no? Y luego viene después la teología, ¿no? No aguardes ningún fin a este suplicio hasta que venga un Dios y asuma sobre sus hombros tu culpa y baje a las cavernas del Hades y a las moradas sin luz que hay en el Tártaro. Jesucristo aspira a ser ese Dios que rompa las cadenas del hombre y que dé un sentido nuevo a su dolor. Elías había hecho algunos milagros, pues Jesús hace más y los hace en su nombre. Moisés había traído una ley de parte de Dios, pues Jesús la corrige y la interpreta en su nombre. Dios llama a los profetas en el Antiguo Testamento a una vocación, pues Jesús llama a él directamente a los discípulos. La muerte no es en absoluto un problema teórico. Es verdad que los hombres podemos vivir nuestra vida viviendo el tiempo sin consideración de lo breve que es y de lo irreversible que es. Pero cuando me doy cuenta que la muerte es una realidad que me va a afectar a mí, explícitamente, concretamente, realmente, y tal vez no dentro de mucho tiempo, la muerte pasa de ser una abstracción a una realidad que de verdad me cambia la vida, que me hace pensar de un modo, que me debiese hacer pensar de un modo acerca del significado de quién soy. En el momento en que comprendemos que nuestra vida no es para siempre y que las cosas no vuelven 2 días nunca, en ese mismo momento nos hemos encontrado con la muerte. La muerte es el hecho definitivo de la existencia, la certeza final de que nada dura y de que todo lo que amamos está condenado a perecer. Ni siquiera la memoria puede salvarnos, pues tarde o temprano somos olvidados. Sin embargo, los cristianos aseguran que su líder venció a la muerte. Jesucristo habría bajado a los infiernos para derrotarla desde dentro y abrir una puerta a la salvación de la humanidad. Pero, ¿realmente ocurrió tal cosa? ¿Qué sabemos acerca de los relatos de la pasión y la resurrección de Cristo? En este atardecer continuo, escuchando la música que él amaba, después de la muerte de Jorge, ya no soy el mismo. Me he convertido en un ser extremadamente necesitado. En mi imposibilidad de revivirlo, busqué en las religiones, en la parapsicología, en las habladurías esotéricas, pero no buscaba a Dios como una afirmación o una negación, sino como una persona que me salvara, que me llevara de la mano como a un niño que sufre. La pasión en sí, algunos eruditos han llamado los evangelios como unos escritos que son de la pasión, más unas pequeñas narrativas que lo acompañan. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan las historias más o menos en paralelo, pero con pequeñas variaciones. A pesar de las divergencias que hay entre los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, en ningún otro sitio es tan parecido el Evangelio de Juan a los sinópticos como en los relatos de la Pasión. No hablan, cuando uno mira los textos, de lo que enseñó Jesús cuando estaba en el monte predicando. No, hablan del significado de la muerte y la resurrección de Jesús. Esa es la primera predicación que en los Hechos de los Apóstoles nos demuestra. El conflicto que existía en esos días en Jerusalén era un conflicto entre la predicación de un hombre que decía ser Dios y una gente que veía que esto era al máximo blasfemia que merecía la muerte. Y lo que sí es el punto del culmen del enfrentamiento con las autoridades judías es la expulsión de los mercaderes del templo, porque entonces ahí ya deciden esto no puede seguir así y entonces conviene que muera uno por el bien de todo el pueblo
Bueno, y es como el punto desencadenante último del proceso de la pasión. La pasión relata el juicio y la muerte de Jesús de Nazaret. Tras la última cena con los discípulos, es apresado en el Huerto de los Olivos. Pasa la noche del jueves al viernes en vigilia y en movimiento de un lado a otro de la ciudad. Sus captores lo conducen a casa de Anás y luego a la de Caifás. Luego, en torno a las 5 de la mañana, es llevado a casa de Pilato, que lo remite a Herodes. Herodes se burla de él y lo devuelve a Pilato. Entonces los soldados romanos lo humillan, lo flagelan y lo golpean. Cuando se ratifica la condena, Jesús es obligado a cargar con la cruz hasta la cima del monte Calvario, donde es crucificado y muere a la hora nona. A lo largo de su tormento, Jesús nunca reniega de su filiación divina. Finalmente, José de Arimatea pidió el cadáver de Jesús a las autoridades romanas, y con la ayuda de varias mujeres, el rey de los judíos recibe sepultura. Si nosotros nos imaginamos y tratamos de reconstruir lo que sucedió, han matado al jefe, han matado a nuestro líder, estamos muertos de miedo, nos escondemos, nos escapamos y cada uno que se salve como quiera. Muy de mañana, cuando ya había acabado el sábado, fueron las mujeres pensando que iban a encontrar el cuerpo. Algunos de los evangelios nos muestran a las mujeres como primeros testigos de lo que ha ocurrido con la resurrección. En el Evangelio de Juan nos habla de cómo Pedro y Juan corrieron a la tumba. Juan era más joven y más veloz, llega de primero, pero no entra. Pedro llega a la tumba y entra. Y encuentra aquello que las mujeres han visto, el lienzo doblado, pero a él no lo ven. La situación de los cristianos justo después de la muerte de Jesús es de desánimo, de dispersión, y de repente hay un catalizador que los reagrupa, los reanima y los impulsa a anunciar la buena nueva. Y ese catalizador es la experiencia de la resurrección de Jesús. Pero lo que un historiador tiene que explicar, y esto sí sería elemento científico desde el punto de vista de la historia, es qué les ocurrió a estas personas que cambiaron de esta manera su vida, qué pasó ahí. Sin la experiencia sincera de la resurrección de Jesús, no se inventa un nuevo estado de ánimo. Cuando se reúne el Sanedrín, después de la muerte de Jesús, a decidir qué hacer con los apóstoles que empiezan a predicar a Jesús, uno de ellos dice: atención, ya hemos tenido otros casos, Judas de Galilea y otros que decían ser el Mesías o un gran personaje. Muere él y ¿qué sucede? Sus discípulos se disbandan y hasta ahí llega la historia. Igual suceden con otros, ya han sucedido. Hagamos lo mismo con este Jesús, que ya murió. Ahora no hay que hacer nada, esperémonos y se desbandan. Si esto no es de Dios, no puede mantenerse. Pero si es de Dios, dice él, no queréis ver que estemos luchando contra Dios. Porque si es de Dios, no vamos a poder detenerlos. Según el Nuevo Testamento, el cuerpo de Jesús nunca fue encontrado, y la creencia en su resurrección se propagó por todo Israel y el Mediterráneo. La Iglesia mantiene el discurso de los Evangelios hasta el día de hoy, pero ¿qué dice la historiografía más allá de la versión oficial? Tras la muerte de su líder, los cristianos se encontraban esparcidos y derrotados, pero al cabo de un tiempo empezaron a predicar la resurrección. ¿Qué se oculta tras este cambio de actitud? ¿El mayor fraude jamás orquestado en la historia de la humanidad? Cada evangelio nos da énfasis a algo. ¿Por qué? No porque sucedió una cosa diferente, o sea, no fueron 4 pasiones, fue una sola. Escribieron lo que habían vivido, contaban lo que habían vivido y no se preocupaban por contar todos lo mismo, porque si hubiesen robado el cuerpo, si hubiesen querido fabricar este mito, se habrían juntado para decir, bueno, vamos a todos a contar la misma historia. Si los discípulos se hubieran puesto de acuerdo en cómo engañar a todo el mundo, hubieran tenido que hacer muchas cosas. Se habla de que fueron los discípulos a robar el cuerpo, ¿no? Para que no apareciera. Pero sabemos también por el propio testimonio de los evangelios que Pilato decide poner una guardia
delante de la piedra que ha sellado de la tumba de José de Arimatea. Por lo tanto, es difícil ver esto y que luego además que sea coherente con la predicación de la iglesia primitiva, es decir, personas que han robado el cuerpo de este Jesús que ha muerto y que no ha resucitado, que hablen después de la resurrección y que además den su vida por ello. No es algo plausible realmente. Cómo se explica que están basando su vida nueva los apóstoles en el robo del cadáver y precisamente por algo que saben que es falso, son capaces de dar la vida, son capaces de ir a la muerte, son capaces de ponerse a predicar, son capaces de pasar por la cárcel, son capaces de vivir con un entusiasmo nuevo, son capaces de generar un nuevo estilo de vida, de compartir. ¿Para ganar qué? Esta propuesta de que los discípulos fuesen a esconder el cuerpo de Jesús y crearse una iglesia para ellos mismos, asume una visión moderna de que la iglesia poderosa y grande en el Vaticano, con estas grandes... Entonces, ¿qué es lo que pretende Pedro? Hacerse el gran papa con poder y riquezas. Pero la vida de esta comunidad cristiana al inicio y después, y al fin de la vida de estos apóstoles, no fue nada de eso. Vivían pobrezas grandes, eran hombres simples. La predicación la hicieron a costes enormes. Sí, bueno, el tema de la resurrección coge a todo el mundo por sorpresa. El mundo antiguo lo que quiere es continuidad y tradición. Esto que ocurre es una ruptura con lo antiguo y no es ni fácil de asimilar ni siquiera para aquellos seguidores de Jesús que habían conocido de Jesús y que de alguna manera le habían escuchado decir que iba a resucitar. En cuanto a los griegos, estaba muy difundida la inmortalidad del alma, de corte platónico. Ahora bien, es diferente la inmortalidad del alma de la resurrección del cuerpo. La idea de revivificación del cuerpo en realidad es terrible para las religiones precristianas. Y la resurrección de Cristo, no cabe duda de que tiene una dimensión corporal fundamental, porque la desaparición del cuerpo es la prueba que ellos alegan al principio. Hubo en la filosofía helenística la tendencia a considerar que era ridículo que el cuerpo resucitara. En las demás filosofías, en las demás religiones, de alguna manera, si podemos llamar las religiones, movimientos espirituales, tampoco había un concepto muy claro. Pero la idea tal cual realmente solo se podía expresar desde dentro de la tradición judía. La resurrección en la época de Jesús era algo que algunos creían en ella, como los fariseos, por ejemplo Pablo lo usa para enfrentar a los fariseos y saduceos que están en el tribunal que le acusan. Entonces los fariseos sí creían en ella, pero los saduceos no creían en ella. Pero ellos esperaban la resurrección al final de los tiempos, al final de nuestra historia. O sea, no ahora, no hoy, sino cuando el mundo termine de algún modo. Y lo que hace Jesús es adelantar eso muchísimo, de tal manera que no hay ni categorías ni un concepto claro de lo que esto tiene que ser. Es el recobrar la vida de un modo que la verdad no sabemos exactamente. O sea, los evangelios no nos narran esto mucho, nos dan indicios. Es difícil cómo poder traducirlo a términos que podamos entender. Primeramente porque es la única resurrección. Jesús había reavivado, por así decirlo, a Lázaro. Hay una diferencia básica entre la resurrección de Jesús y la resurrección de Lázaro. Porque teóricamente Lázaro estaba muerto y volvió a la vida, pero entonces volverá a morir. Yo creo que el hecho de la resurrección es algo tan potente, tan novedoso, que a los discípulos les lleva tiempo realmente entenderlo. El testimonio que nos presentan coherentemente son testimonios de mujeres. Dice mucho acerca de la veracidad, yo diría, de los textos evangélicos. Si hubiesen querido convencer a la sociedad, elegir a las mujeres era lo peor que podían haber hecho, porque ni siquiera los discípulos creían. Es que dicen las mujeres. En el mundo grecorromano y judío, las mujeres no tenían un poder legal para ser testigos. Por lo tanto, no se contaba su testimonio como algo válido. Si hubieran tenido la idea de hacer un engaño general, ellos, hablando entre ellos, hubieran dicho, bueno, ¿quién va a ser los testigos? Pedro, Juan, Santiago, alguien así, a quien el testimonio
como judío contase. El contexto histórico y las expectativas de los apóstoles respecto de Jesús hacen muy improbable la hipótesis de un fraude. Los 12 no engañaron al mundo, pero ¿y si se engañaron a sí mismos? Presos del desengaño, ¿no pudieron sugestionarse entre ellos para sobrevivir al fracaso de la crucifixión? En los evangelios de lo que se habla son de apariciones. Dice Lucas, kai ephanesan enopion auton, se apareció. No se dice vieron. Los evangelios presentan la resurrección de Jesús como un hecho objetivo y real, no como una alucinación de los apóstoles. A la luz de los textos evangélicos nos damos cuenta de que no tenían ninguna pretensión, en primer lugar, de hablar de la resurrección, porque ni ellos mismos creían en ello. En el Evangelio de Juan, Jesús se aparece 3 o 4 veces distintas a los propios discípulos para convencerles de que es Él. O lo mismo ocurre en el Evangelio de Lucas. Usaban mucho su mente para pensar en si esto tenía lógica o no. O sea, no estaban desconectados, no habían entrado en un trance o una mentalidad ajena a la realidad de ellos. De hecho, estaban muy conscientes de que el problema en que vivían era muy grande. La sugestión tienen que darse varios elementos que no se dan en este sentido. Están llenos de miedo y de alguna manera este cambio que hay de tener miedo, de estar encerrados, a salir y predicar una resurrección en Jesús, y que además que hay salvación, por tanto, para toda la gente porque Él ha resucitado, ha abierto el camino, realmente es algo novedoso y va en contra de la corriente teológica y cultural del tiempo. Sí, hay gente que dice que cuando es una alucinación colectiva, pues nadie dudaría, ¿no? Y de nuevo, si estás intentando convencer a los demás que es algo que es verdad, ¿por qué dirían y algunos dudaban? Esa idea de una autosugestión en masa realmente no tiene ni sentido ni sociológicamente ni psicológicamente. El caso de Pablo resulta especialmente revelador, dado que nunca conoció a Jesús. A diferencia de los apóstoles, resulta imposible que estuviese predispuesto a autosugestionarse para superar el trauma de la crucifixión. Los síntomas de una alucinación colectiva no encajan con la actitud de los apóstoles. Los 12 tampoco se engañaron a sí mismos. Entonces, ¿cómo debemos tomar la hipótesis de la resurrección? Mucha gente pregunta, ¿pero esto es algo empírico que se puede demostrar? No se puede demostrar la resurrección, porque por así decirlo, la historiografía, el estudio histórico no tiene las categorías para poder responder a esto. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, estamos dentro del ámbito de la fe, entonces no estamos dentro de ningún dato de carácter científico. Nosotros un acceso científico a esa realidad última de Dios no tenemos. Tenemos acceso, pero no de carácter científico. Si la resurrección es o no un hecho histórico, es claro que no es ni demostrable ni indemostrable. Es una cuestión de fe que trasciende el que lo digan o no los evangelios. Los evangelios no son actas notariales. Y una cosa es creer que pasó y otra cosa es que tenga un impacto en tu vida. Porque también puedes decir, bueno, sí, resucitó, pero ¿y a mí qué? O sea, ¿cómo eso me afecta? A lo mejor, bueno, luego sí veré a mis seres queridos después, pero que no transforme la vida de uno, ¿no? Entonces, realmente creer en la resurrección es un paso más allá que creer que pasó. Lo que tenemos es un indicio de la razonabilidad muy fuerte. Lo que sí nos dicen los evangelios, en ese sentido, y que puede ser histórico, naturalmente, plausible, es que la tumba estaba vacía. La hipótesis de la resurrección de Jesús de Nazaret es la que mejor explica los relatos tal como nos han llegado, la tumba vacía y la imposibilidad de aportar un cadáver para desmontar la noticia de la resurrección, el cambio radical en la actitud de los discípulos de Jesús, la difusión imparable del primer cristianismo. Según la Iglesia, la resurrección de Jesús de Nazaret es un acontecimiento que permite que los hombres de todos los tiempos puedan encontrar a Jesucristo vivo. El sepulcro vacío, ante todo, se antoja como una invitación a asomarnos a este misterio. Y si un arqueólogo en algún momento en Israel fuese a encontrar de verdad los huesos de Jesús, en ese instante, la Iglesia, el cristianismo, cesaría de existir. San Pablo nos dice, si la resurrección de Jesús no sucedió, o sea, si físicamente no sucedió, nuestra fe sería en vano.